continuamos en argumentos y hablamos justamente, bueno, en principio, de todo lo que tiene que ver con el gobierno nacional, también hacías mención del gobierno local, de lo que pasa en las regiones. Y ahora, si bien hay un factor que actualmente afecta a muchas de las regiones del país, quizás no tanto a Caracas, es el tema eléctrico. Y que justamente hemos visto las denuncias de diferentes regiones y que esto afecta no solamente al ciudadano, sino también a las empresas, ¿no? Aquellas que de alguna forma tienen cortes eléctricos para seguir trabajando, cómo se adaptan. Y desde la Asamblea Nacional anunciaban que van a presentar ante la Comisión de Administración y Servicios un nuevo proyecto de una ley orgánica para el servicio eléctrico, dice, para modernizar el sistema eléctrico e incorporar energías renovables. Y claro, bien el tema de las propuestas, pero cómo también lo llevamos a la práctica y se solventa pues este tema de la situación del sistema eléctrico venezolano, que no es algo como que, bueno, está pasando reciente, sino que durante muchos años ha sido repetitivo ese tema con el sistema eléctrico. Sí. Bueno, los servicios públicos no se mejoran mediante decretos, ¿no? Nada se mejora mediante decretos. Hace falta, pues, un grupo de personas honestas en primer lugar, competentes, expertas en la materia, que, bueno, que lleven adelante esa renovación, esa recuperación del servicio eléctrico, ¿no? ¿Por qué llegamos a este punto del servicio eléctrico? El servicio eléctrico, Soriemi, fue uno de los primeros escándalos de corrupción en este país, recordamos, ¿no? Iban a hacer una adaptación de una modernización del servicio eléctrico y todo ese dinero se lo robaron. De allí salieron nombres de personas que ya empezaban a sonar como los grandes corruptos, ¿no? que robaron miles de millones de dólares que estaban destinados a la recuperación del servicio eléctrico. Entonces el gobierno responde diciendo que es que los venezolanos están consumiendo más electricidad, cuando en realidad sabemos que el consumo aquí, con los equipos que tenemos y con el atraso tecnológico tan grande, pues es mínimo, es lo mínimo que le puedes pedir a una población, ¿no? Yo creo que hay que buscar experiencias valiosas como la de Medellín, por ejemplo, después de pasar por una época terrible de pobreza, de mafias, de, bueno, Pablo Escobar y todo ese horror el que había delincuencia, pobreza, empobrecimiento, servicios públicos en terrible estado, pues hoy en día son los servicios básicos de Medellín, son un ejemplo para el mundo. Es más, exportan su modelo a otros países de América Latina, a otros municipios, ¿no? ¿Y en qué consiste? Bueno, en que son empresas mixtas, han privatizado gran parte de la distribución de la energía eléctrica, y ahí volvemos al tema, bueno, ¿qué empresa privada, nacional o extranjera, va a asumir eso si no hay un estímulo para invertir en Venezuela, ¿no? Que ya de por sí es un país en riesgo? Mucho riesgo implica invertir aquí. Solamente imagínate tú que una empresa extranjera vea unos aviones de Estados Unidos aterrizando en la embajada como si esto fuera un país en guerra, ¿no? O sea, que lo acabamos de ver el sábado. Dicen, oye, sí, o sea, debe ser que la situación allí, porque para que un país esté haciendo maniobras de seguridad de ese calibre, pues no debe ser un país muy seguro, ¿no? Desde el punto de vista de la inversión. Entonces, bueno, no va a ser tan rápido, o sea, hay que generar condiciones para que esas inversiones vengan. Hay una frase famosa, un refrán que dice, no hay nada más temeroso que $1.000.000, ¿no? Pero es la única manera de recuperarlo. Si eso sigue en manos del Estado, pues seguirá la ineficiencia, seguirá la corrupción, seguirá el mal manejo del sistema de generación y distribución de la energía, y bueno, el camino es ir hacia un modelo de privatización que garantice el suministro a toda la población independientemente de sus condiciones socioeconómicas, pero manejado por personas competentes que de verdad les duela pues que ese negocio funcione y funcione bien, porque cuando es el Estado, entonces el Estado busca la manera, ¿no?, de subsidiarlo, de apadrinarlo, como el dinero al final le viene de los impuestos o de lo que sea, entonces no se ocupan tanto de que sea eficaz, ¿no? Claro, cuando se habla de esta palabra privatizar, a las personas por lo general les causa algún impacto porque dicen, oye, el tema de los costos y no se solventa el tema de los salarios, pero realmente es como, bueno, desde muchos años se acostumbró a que el Estado se encargara, lo que justamente estás haciendo mención, de muchas áreas, y hoy en día es como
quedó comprobado que el Estado no puede encargarse de cada una de esas áreas porque, bueno, en la realidad se ve. Si hay deficiencia en un servicio, entonces se entiende que no se cumplió con ese trabajo de alguna Claro, forma que se tenía de poder garantizar ese servicio para todas las regiones por igual. Y ¿qué que pasó en algunos surgiera fallas. municipios donde se privatizó, por ejemplo, el aseo urbano, ¿no? Bueno, que fue más eficiente, ¿no? Y después hay que acomodar, hay que ajustar, hay demandas de los vecinos, de los comerciantes, o sea, sobre la tarifa, etcétera. Siempre todo tiene sus problemas, pero el servicio es más eficaz, eso indiscutiblemente, ¿no? O sea, es más eficaz porque tiene detrás, bueno, a unos inversionistas que quieren que el negocio salga bien, ¿no? Claro, y realmente ahora vemos que algunas de las propuestas, incluso que están haciendo desde el gremio empresarial, es justamente eso, intentar que puedan tener algún servicio privatizado de electricidad y en Sí. principio para garantizar su trabajo, porque bueno, parte de ese crecimiento y de la productividad depende de cada una de esas empresas y de, de cómo está garantizado que puedan seguir trabajando. Sí, hay modelos, muchos modelos que se pueden estudiar y luego está todo el campo de la creatividad humana y de nuestra propia manera de hacer las cosas, pues, que nos puede ayudar. Lo que sí es seguro es que no puede estar todo en manos del Estado. Eso es seguro. Y si hubiese aquí una persona pues, de tendencia más socialista, me diría, y lo que es seguro es que no puede estar todo en manos de los privados. Y bueno, habría que concederle también algo de razón, ¿no? Porque tampoco todo en manos de los privados, cuando es un servicio básico, fundamental, un derecho humano fundamental, pues no, el Estado tiene que garantizar que les llegue a todos, sabiendo que él no lo puede manejar, porque si él lo maneja se va a volver ineficaz, no va a ser competitivo. Esa frase sabiendo que no lo puede manejar, creo Sí. que muy Es lo pocas veces difícil. es lo difícil y creo que muy pocas veces se asume, que era parte de lo que decía, de donde es necesario en esas cuentas pendientes ser sincero, no se puede asumir, es necesario hacerlo de otra forma. Estas prácticas que se han venido aplicando no funcionaron y no hay necesidad como de evaluar o de preguntarse por qué no funcionaron, porque se ve, en la calle se ve, en los ciudadanos se ve, en los hogares se ve, incluso dentro de las industrias. O sea, hay evidencia que demuestra donde estas no funcionaron, No funciona. y es necesario, pues bueno, aplicarlo de otra forma, donde yo creo que a veces allí es como, parece algo sencillo, pero es donde está como esa traba de no asumir, entonces no hay formas de cambio. Exactamente, sí. Es un tema de rectificación y para rectificar lo primero que tienes que saber es que te equivocaste, ¿no? Todos nos hemos equivocado. El otro día dije eso en una entrevista, ¿no? Todos tenemos que rectificar. La historia de la política venezolana del siglo XXI ha estado llena de contradicciones, de incoherencias y de sobre todo mucho daño al país y a los venezolanos, ¿no? Esta mañana en otra entrevista decía, hubo una empresa de ingeniería que se llama Odebrecht, que fue famosa por grandes escándalos de corrupción. Prometían mejoras, hacían contratos en los países para mejorar la infraestructura, la vialidad, los ferrocarriles, grandes obras de ingeniería, y después no las hacían, se robaban el dinero, ¿no? Bueno, eso aquí ha pasado, por ejemplo, hasta con la comida, que uno dice, Dios mío, los escándalos de corrupción de los que hemos tenido noticia en los últimos meses tienen que ver con cosas humanas fundamentales. O sea, el maltrato al venezolano ha sido de una general, el atropello a los derechos humanos, porque cuando te metes con la comida de la gente, pues estás jugando con la vida de muchas personas, niños desnutridos, madres sin poder alimentar a sus hijos, escuelas dando comida de mala calidad o podrida a los niños. Bueno, muy grave, muy grave, ¿no? O sea, más grave que lo de Odebrecht, por eso lo ponía, ¿no? Porque una cosa es que tú no hagas un puente o no hagas una carretera y otra cosa es que tú le quites la comida a alguien que es su sustento para tener energía y para poder vivir y para poder estudiar y para poder caminar. Entonces, bueno, frente a eso, pues las rectificaciones tienen que ser del tamaño de los errores que se han cometido, ¿no? Y quizás lo que no ayuda es tanto señalamiento, porque entonces, claro, si lo que hacemos es, tenemos que ponernos todos la mano en el corazón y decir, bueno, este país lo tenemos que sacar adelante todos, independientemente del pasado, de los errores que cometimos todos, porque también llamar a una invasión y llamar a sanciones económicas también va en contra de los venezolanos, y tratar de construir una gran unidad nacional alrededor de un proyecto que para mí está delineado en la Constitución, ¿no? Equilibrio de poder, elecciones y alternabilidad,
independencia en las ramas del poder público para que puedan hacer su trabajo y cuidarse unas a otras de que no haya abusos de poder, etcétera, ¿no? Sí, parte de eso que queda por hacer y que al final es como, bueno, está en nuestra Constitución. Hay allí un plan a seguir y lo que queda pues es de alguna forma seguirlo, cumplirlo. Nos vamos a la pausa.